El ADN de la música en El Tiempo Televisión. Hablo sobre la libertad de los hombres cautivos. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin sus hijos. Esos hijos ya no hablarán. Se los llevó el río. Toda bala es perdida y toda víctima es hermana. Tanta guerra y mentiras, ¿y qué vendrá mañana? Mañana. Bienvenidos al ADN de la música. Pues para nosotros es un privilegio tener aquí a César López, nuestro invitado de hoy. César, bienvenido. Gusto y privilegio también para mí estar aquí hoy. Pues nada más oportuno que tenerlo en el estudio porque César es de esos artistas colombianos preocupados por la cotidianidad nuestra, por lo que pasa con la guerra y por lo que ha pasado con la paz. Y ha sido el gestor de un instrumento que simboliza mucho, que es la escopetarra. Así es, pues es una larga historia porque yo venía de un proceso comercial, digamos, con poligamia hace muchos años, y varios acontecimientos en mi vida me van pidiendo involucrar mi causa o mi música con distintas cosas del país, ¿no? Años muy complejos, 94, 90 y hasta el 2002, cosas muy... una curva paramilitar, nosotros viajábamos mucho y empiezo a conectar mi música con la realidad social del país. Hasta que, bueno, la sensación es que yo tenía que involucrarme de manera decidida, hacer una inmersión en eso, descubriendo el poder de la música, descubriendo también que esa música, además de ayudarnos a entretener, a transmitir cosas positivas, también tenía que reflexionar, tenía que denunciar, tenía que construir memoria, tenía que tender puentes entre los que están polarizados, y me obsesioné con eso y aquí vamos. Qué bueno. ¿Cómo es ese tránsito de poligamia al César López que decide darle espacio al concepto, al compromiso social y a esas cosas? Pues eso fue sucediendo de a pocos y con un acercamiento muy honesto con la realidad. Yo empecé a llegar a lugares como San José de Apartado, en el Tigre, en el Putumayo, y en esas conversaciones que uno tiene siempre con la gente en esos viajes, donde hay denuncias, donde hay historias de victimización, donde hay relatos distintos de lo que ha pasado con este país, pues uno llega a Bogotá y se encuentra con que hay varias Colombias transitando, ¿no? Hay varias Colombias que van sucediendo mientras estamos en las grandes ciudades, que no están contadas, que no conocemos, y yo quise con mucha humildad tratar de ser la voz de esas cosas que van sucediendo, de esas comunidades, y eso es una cosa muy hermosa. Yo empiezo a encontrar procesos en las cárceles, con las pandillas, con los muchachos que están dejando la guerra, y entre más inmersos estábamos, viajando más adentro de los territorios, pues obviamente eso va afectando mi visión sobre lo que es el sentido de hacer la música, ¿no? Yo siento que mi papel o mi misión en este momento de la historia es tratar de contar y cantar qué ha pasado y por qué. Bueno, y en ese proceso, ¿cuándo aparece la escopetarra? Pues esto empieza con una cosa primero que hicimos que se llamaba La Resistencia. Era un grupo que recopilaba como testimonios de campesinos de resistencia civil. El ejemplo de Mogotes en Santander, luego Mico Ahumado en el sur de Bolívar, lo que venía siendo la Guardia Indígena del Cauca. Y esos procesos terminan convirtiéndose en lo que yo bauticé el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que es un grupo de músicos que reacciona de inmediato a hechos
que lesionan una comunidad. Un atentado, una bomba o incluso una inundación. ¿Cuál es el papel del artista en esos casos? ¿Cuál fue el papel del artista en el plebiscito? ¿Cuál fue el papel del artista en la avalancha en Mocoa? ¿Cuál es el papel de nosotros, además de hacer conciertos para recoger una plata, para mandar unas cosas, que no es ese? Claro. Es acompañar las emociones profundamente. Entonces, en ese batallón artístico nosotros oíamos en la radio, bomba, atentado en tal lado, nos citábamos de a dos y llegábamos a los sitios a cantar. Llegamos al Club El Nogal en enero del 2003 y un soldado que no nos dejaba acercar para cantar, pues obviamente ahí cerquita del hecho, para no dejarme pasar, me quiebra accidentalmente, bueno, digo yo accidentalmente, con su fusil, mi guitarra. Y es un accidente muy afortunado, porque en el momento en que me quiebra la guitarra y nos paramos frente a frente, me llama la atención que tenemos nuestra herramienta portada de la misma manera. Y allí empieza a girar la idea de encontrar un fusil, ponerle unas cuerdas y a documentar cómo hay más de 1000 objetos en la historia de la humanidad, incluso desde la Primera Guerra Mundial, objetos bélicos transformados en objetos diversos, joyas, cosas para el sembrado, herramientas, instrumentos musicales, y nace la escopetarra. Lo demás fue empezar a recorrer el planeta, estar detenido en los aeropuertos, claro, por pasar con eso, a entenderle muy bien el sentido con las historias que la gente me va contando, ¿no? Yo tengo que decir con toda honestidad que al principio, cuando la tenía en las manos por primera vez, yo no entendía muy bien qué era esto, además de ser un objeto curioso que uno puede ver, pero ¿cuál es la filosofía más profunda que hay allí? Y solo ahorita, 15 años después, es que yo vengo, tal vez me he demorado mucho tiempo, pero vengo entendiendo lo profundo que sucede ahí en ese símbolo. Claro. ¿Y cómo es el proceso de la manufactura, la escogencia del tipo de arma, y quién le alcahueteó, digamos, poder llegar a feliz término con un instrumento como este? Tiene historias muy curiosas. Cuando yo empiezo a buscar, me consigo una cita en una brigada militar para hablar con un general. Y le digo, general, mire, yo soy músico, estoy tratando de armar un instrumento con un arma. No sé si usted de pronto tenga por ahí un fusilito viejo que no use por ahí. Y para hacer una guitarra. Y esta frase todavía me ronda porque él me dice, yo no le puedo dar un fusil del ejército para hacer una guitarra, van a pensar que el ejército se mariquió. Esa fue la respuesta. Luego empiezan a pasar cosas muy maravillosas, cuando entregamos, por ejemplo, esta guitarra a la nieta de Gandhi en la India, y ella me dice, si mi abuelo estuviera vivo, te diría que esta es la verdadera herramienta de la no violencia. En una asamblea general en Naciones Unidas donde tocamos, me llamó mucho la atención que se me acerca el delegado de Uganda y me dice, hermano no, en inglés, me dijo, hace 15 años me tenían de rodillas en el piso en Uganda con un fusil AK-47 en un oído. Hoy, después de oír tu concierto, tengo que decir con felicidad que estoy otra vez de rodillas con un fusil AK-47 en los oídos. Pero ¿quién fue el primero que le dijo, venga, aquí tengo este fusil para que haga la guitarra? Freddy Padilla de León, a través de Monseñor Alirio López. Él hace una llamada buscando los fusiles y le mandan 2 fusiles AK-47 a su parroquia en el centro de Bogotá. Me llama el cura y me dice, los tenemos, véngase ya para acá. Yo me voy corriendo y Monseñor Alirio López me dice, mírelos, aquí están. Me los entrega, me los llevo en una tula, en un taxi, o sea, eso es una historia como de... Y ya empieza el proceso de transformación, quitarle las partes útiles del arma para poner las cuerdas y bueno, y todo lo que viene después, que es tratar de pasar por un aeropuerto. Claro. Mira que hay muchas anécdotas, muchas paradas. Y todo el tiempo está lleno de historias bonitas, sobre todo bonitas, aunque hemos tenido momentos de angustia. En Singapur me detuvieron y era pena de muerte por entrar con armas o con drogas y me dijeron, usted va a entrar en un proceso. Y estuve 2 días detenido mientras
Naciones Unidas, la embajada, hacía todo el proceso de explicación de qué era esto y por qué estábamos allí tocando. Pues recordemos que hace pocos días César estuvo en un evento demasiado especial para la paz y fue la ceremonia de dejación de armas de las FARC en Mesetas Meta. Y es casi que poner punto final a un escalón que tiene que ver también con el proyecto tuyo de No a la Guerra, ¿no? Pues era el momento que yo había construido durante 20 años. De alguna manera todos los proyectos siempre giraron en la posibilidad de ese día. Todas las organizaciones que uno se encontró por las carreteras trabajaban por lo mismo, que las madres, que los muchachos, que los trabajos en las comunas, siempre con el mismo fin, parar la guerra, silenciar los fusiles. Luego yo estaba ahí parado en el día que había trabajado durante 20 años. Yo sentía que era mío también, que sea parte de me lo había trabajado y que quería disfrutar por lo menos el hecho de no solo de estar ahí, sino de representar a todos esos que por mi mente pasaron ese día. Nosotros llegamos a Mesetas 2 días antes, tuvimos la posibilidad de caminar y conversar con la gente allí en la zona veredal Mariana Páez, escuchar los testimonios, preguntarle a los muchachos usted cómo se siente, cuál es su sensación, y con eso armar una canción, que fue la que cantamos ese día, pararnos ahí y decir, bueno, esto es lo que hemos recogido, y sin embargo yo siento que pasó una cosa muy hermosa, y es que mi lora siempre es la reivindicación de por qué el arte está presente en esos momentos, que son momentos muy acartonados, muy técnicos, ¿no? Hay una gente que está sumando y llenando planillas y que está... Muy protocolario. Muy protocolario, pero ¿por qué hay ahí un tipo cantando? Y esa es como la reflexión, porque hay de todas formas cosas que están pasando por las emociones de esos muchachos, de esos líderes, de esa gente que está dejando las armas, que es profundo y que necesita el acompañamiento de las emociones. Bueno, ¿y cómo es la canción para aquellos que no la escucharon ese día por 1000 razones? Pues sería bueno recordarla y empezar a memorizar esas letras que son tan importantes. Pues mira que esa canción la armamos allí y dice algo así. Un día volveré, te lo prometo, madre, que un día volveré. No sé si habré cambiado el mundo al fin, pero él no habrá sabido cambiarme a mí. Un día entenderás, te lo prometo, hija, que un día entenderás. Hay que callar los fusiles, mataron cientos de miles. Nadie dijo que sería fácil. Todos saben con el hambre que otros duermen. Yo hoy desperté con los pies en la tierra para cantarle al fin de la guerra. Más o menos por ahí va. El ADN de la música en El Tiempo Televisión.